Mi hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. En esta tarde ya vamos a ver un tema bastante importante, relevante para nuestros tiempos, como la palabra de Dios misma es relevante en toda generación. Y quisiera en esta tarde ya poder hablar respecto de lo que es, tocar el tema de lo que es las crisis de fe. Crisis de fe. Hemos leído hace instantes nada más sobre Jeremías y que él tenía algunos sentimientos negativos, tenía algunas preguntas, tenía algunos cuestionamientos, tenía sus razones, obviamente. La tarea que se le encomendó no fue sencilla. Gracias. No fue sencilla para nada. Pero Dios está en medio de toda circunstancia, de todo creyente. Y nosotros creemos eso, que Dios está en medio de toda circunstancia en nuestra vida. Siempre se nos ha dicho que Dios no da puntadas sin hilo, ¿no? Que Dios nunca hace o permite algo sin un propósito. Somos humanos, eso no quita que somos humanos, que somos débiles, que tenemos tristezas, que tenemos emociones, que podemos desanimarnos, que podemos resentirnos, que podemos hacer preguntas. Se nos enseña a veces de que las cosas no se dicen por qué nos pasa esto, sino para qué y cuál es la razón. En parte es cierto, pero recuerde que nuestro Señor Jesús en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Muchos nos decían: ¿por qué suceden estas cosas? ¿Y cuántos de nosotros tal vez hemos preguntado en nuestra vida un por qué y hemos levantado los ojos al cielo y hemos dicho: ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Esta parte de la vida es la que no nos gusta a todos, ¿no? Quisiéramos que la vida sea siempre pacífica, que todos tengamos tranquilidad. Todos nosotros hemos sido llamados y concebidos en paz, pero la vida misma y las situaciones y circunstancias de ella traen pues a nuestra vida esos conflictos. No quisiéramos tener conflictos con nadie, pero hay conflictos. No quisiéramos tener luchas, pero hay luchas y seguramente usted está luchando con algo. Estoy seguro que sí, porque todos nosotros luchamos porque esta vida es así. Trae batallas, tiene luchas, tiene sus conflictos, tiene situaciones que rompen nuestra calma y que a veces sea que las busquemos, porque a veces nuestra condición pecaminosa y nuestras reacciones no son las más óptimas, las más adecuadas a veces, o sea porque de afuera, del exterior, lleguen circunstancias difíciles a nosotros, perdemos la calma y perdemos la paz que anhelamos. Entonces nos vemos con la realidad de que hay crisis alrededor nuestro. Hay crisis que se presentan hacia nosotros, sea que las busquemos o sea que las provoquemos. Esperemos no provocarlas, pero sea que suceda alrededor de nosotros, hay crisis. Y esta crisis a veces nos lleva a hacernos preguntas. ¿Qué es una crisis? ¿Qué es tener crisis? ¿Y por qué comenzamos diciendo crisis de fe? Una crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación. ¿Ya? Nos dice aquí la definición: o en la manera en que estos son apreciados. Son cambios, son situaciones. Si nuestra dirección era ir de un punto A a un punto B, es nuestro plan, pero a veces en medio de ese punto A y al punto B y el objetivo cambian las circunstancias, puede haber cambios, puede haber situaciones que marquen aún un proceso profundo de desvío en nuestros planes, de desvío en nuestros sentimientos o de lo que esperamos. Entendiendo esto, entonces, ¿qué son las crisis de fe? ¿Qué es una crisis de fe?
¿Puede un seguidor de Jesús tener una crisis de fe? ¿Puede un seguidor de Jesús pasar por crisis de fe y cuestionarse muchas cosas? ¿Puede? Una crisis de fe es un momento en el que cuestionas todo lo que considerabas verdad, todo lo que considerabas como de dónde afianzarte y agarrarte, y tal vez algo más, ¿no? Cuando de repente tu confianza en las convicciones bíblicas que tú tienes son probadas. Es cuando un creyente siente que su confianza en Dios y en su palabra han decaído o se han debilitado por las circunstancias que esté atravesando. No es un tema fácil de tocar porque a nadie vas a escuchar decir, no creo en esta promesa, no confío en tal promesa, o estoy dudando mucho en mi fe, o estoy muy cargado con tantas cosas que a veces, no sé, pareciera que no escucha Dios mis oraciones, pareciera que no hay una respuesta de Dios clara para mi vida, pareciera que vengo haciendo tantas cosas y pareciera que estoy pidiendo por mucho tiempo algo y no lo veo. Y por eso puedo pensar, puedo creer y puedo ser hasta movido y desanimado cuando estas situaciones o estas crisis son vistas desde nuestra perspectiva y desde nuestro punto de vista. Hermanos, las crisis son situaciones que todo creyente va a experimentar. Crisis de fe. ¿Por qué? Porque usted y yo vivimos por fe y cantamos por fe. Y por fe hemos sido salvos y por fe esperamos las promesas y por fe es que creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y por fe es que vamos a recibir lo que nuestro corazón anhela. Entonces, hermanos, todos vamos a experimentar esto. Creyentes en algún momento de sus vidas, pastores, oficiales de alguna iglesia, los jóvenes de nuestra iglesia, los adolescentes de nuestra iglesia, las personas mayores de nuestra iglesia van a atravesar crisis de fe. Y no tiene por qué tener vergüenza o temor o sentir tal vez vergüenza delante de Dios de confesar esa crisis por la que usted está atravesando. A veces pensamos, es debilidad, ¿y acaso el Señor no sabe que somos débiles? Pero me avergüenza confesar eso, ¿no? Decir, Señor, a veces tengo esta duda respecto de esta promesa, Señor, me cuesta creer. Y creo que es válido decir como un hombre por ahí le dijo a Jesús, no creo, pero Señor, ayuda a mi incredulidad. Yo creo, yo sé que tú eres Jesús, pero ayúdame por favor en esta incredulidad. Tal vez nadie hable mucho de este asunto porque en muchos de los casos se da a nivel personal, espiritual, este asunto de la crisis de fe entre Dios y nosotros, ¿no? Entonces, estas crisis generalmente se dan o son producidas por problemas de salud, alguna persona, algún familiar enfermo, tal vez nosotros estamos pasando por esta situación, problemas económicos, en casa no alcanza para el diario, ¿no? Comemos arroz con arroz, ¿no? O pan con fe, ¿no? A veces, tal vez como hijos, ustedes, los que son adolescentes, todos los que me escuchan ahí, ¿no? De repente escuchan a sus padres pasando problemas, o de repente pierden el trabajo, etcétera, ¿no? Problemas familiares, la separación de los padres, violencia familiar, problemas entre tíos por X razones, entre hermanos, etcétera, los problemas sociales, las malas compañías, las amistades o relaciones, como les llaman ahora, tóxicas, ¿no? Aún la soledad misma, el bullying y demás situaciones por las que sea un joven atravesándolas o alguna persona adulta. Hay inclusive, conversando con algunos jóvenes, a veces hay crisis existencial, ¿no? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Para qué? ¿Qué no sé qué va a ser de mi vida? Y alguna vez conversé con un joven que me hizo una pregunta bastante interesante. Me dijo, hermano, yo no puedo dormir toda la noche. Su mamá me llama al día siguiente y me dice,
Cristian, quisiera que hables con mi hijo, lo que pasa es que él no ha podido dormir toda la noche porque no se sabe responder una pregunta. ¿Y cuál era la pregunta? Antes que yo naciera, ¿dónde estaba? Hasta ese nivel llegan los jóvenes a hacerse preguntas, ¿no? Antes que yo naciera, ¿en dónde me encontraba? ¿Quién era? ¿En qué sitio estaba? ¿No? ¿En qué lugar estaba? Ya si quiere la respuesta que le di, ya conversamos después, pero sí, hay un momento en el que Dios permite que existamos, ¿no? Dios tiene todo bajo control. Y antes, y durante, y después, Dios lo tiene controlado, aún nuestra existencia. Interesante su pregunta, y hay crisis así, ¿no? Entonces, hay muchos asuntos que pueden traer crisis de fe. Y luego nos hacemos las preguntas que solemos hacernos, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Dónde estás? ¿No? ¿En qué? No te veo, Señor. ¿Me ves aquí pasando hambre, oro, Señor? ¿Y dónde estás? De repente tengo un problema X, sea de salud, o ¿dónde estás, Señor? ¿En qué parte? No te veo, vengo orándote, ¿y dónde estás? ¿No? O de repente, ¿qué quieres saber? ¿O qué quieres que yo piense a través de la situación que estoy atravesando? Señor, no comprendo tus planes, ayúdame, y no veo, ¿no? Y oramos y a veces no vemos respuestas. Muchas veces nos hemos tocado con esto. Estoy seguro que no estoy hablando solo de mi caso, sino seguro se ha identificado con esto. Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? A veces llegamos al punto de cuestionar tanto al Señor, ¿no? De decir, Señor, pero si tus planes eran así, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué? Yo recuerdo llegar a un punto, a veces hasta de amargura en mi corazón, y decir, Señor, pero si tú sabías que yo iba a pasar por esto acá, ¿por qué no hiciste algo aquí antes de que yo esté allí? ¿No? Llegué a ese punto de repente de atreverme a decir eso al Señor. Muchas personas dicen, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿No? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué tanta maldad alrededor nuestro? ¿Y por qué Dios no hace nada? Dicen algunos que quieren como que atrapar a Dios. Si Dios no hace nada es porque no existe. La respuesta que siempre suelo dar es que Dios le ha dado libre albedrío a cada ser humano. Y quiero que usted lo entienda bien. Que Dios le ha dado libre albedrío a cada ser humano y al hombre, tanto al hombre y a la mujer. Y le ha puesto el peso de la responsabilidad de sus hechos y de sus actos. Así que Dios no puede quitar al hombre lo que ya le ha dado. La libertad de escoger lo bueno y lo malo. Y el libre albedrío que tiene. ¿Ya? No le puede quitar esa libertad otorgada y esa responsabilidad sobre sus hechos. El obrar bien u obrar mal. Pero de lo que ningún hombre se va a escapar es del juicio de Dios por sus hechos. De eso ni usted ni yo vamos a escaparnos. Entonces, cuando suceden estas cosas malas es muy fácil culpar a Dios. Y hermano, y aún inclusive es muy fácil alejarse de Él cuando estamos pasando estas situaciones. Cuando debería ser lo contrario, deberíamos acercarnos a Él. Permítame mostrarle por favor algunas personas en la Biblia que también atravesaron por situaciones difíciles, hombres que atravesaron crisis de fe y que manifestaron de repente en algún momento de su vida malestar, tal vez sus sentimientos. Y miren, hermano, el Señor no se molesta cuando uno delante de Él manifiesta sus sentimientos, manifiesta sus emociones. Recuerda a Ana que oraba por un hijo y no podía tener hijos, y estaba orando, y dice que ella oró con amargura de corazón y derramó su corazón delante de Jehová. Lo hizo, derramó su corazón y oró con amargura. Señor, no soporto, se burlan de mí, no puedo tener hijos, Señor. Imagínese esa oración, ¿no? ¿Qué le habría dicho al Señor? Solo sabemos que oró con amargura. No con rabia, no con falta de educación, sino con todo lo que en ese momento sentía, con sus emociones. Entonces, permítame mostrarle, por favor, vamos a Jeremías, donde hemos estado. Buscamos Jeremías, capítulo 15, y el versículo 15. El verso que hemos leído, Jeremías
no la estaba pasando bien, ¿no? Y el capítulo 1 que hemos leído, el versículo 15, ¿qué nos dice aquí la palabra de Dios? Jeremías capítulo 15. Versículo 15, Jeremías 15:15. Dice la palabra de Dios, ¿lo encontramos? Amén. Listo, dice: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Y el versículo 18, ahí nada más, ahí. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Jeremías le dice a Dios: acuérdate de mí. Porque generalmente cuando estamos en pruebas, ¿qué es lo primero que piensa el creyente? Dios me ha olvidado. Cuando estamos pasando dificultades, es normal tal vez poder pensar que Dios nos ha olvidado. Él se sentía olvidado, Jeremías se sentía olvidado, a pesar que ya tenía una misión, pero él se sentía olvidado y pedía la ayuda de Dios. Y no había aparentemente ni una reacción de parte de Dios ante el sufrimiento de Jeremías. Por eso Jeremías le dice en el versículo 18: ¿serás para mí como cosa ilusoria, Dios? O sea, casi como decir: ¿de verdad existes? No me falles, dice, ¿no? Como los arroyos que se secan de un momento a otro en el verano. Otro pasaje, vamos a Salmos capítulo 10, el versículo 1. Salmos capítulo 10, el versículo 1. No se preocupe, hermano, estamos... Salmos capítulo 10, versículo 1. Dice la palabra de Dios allí: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿No? Este salmo comienza con desesperanza, pues que predomina pues en ese tiempo la injusticia, ¿no? Y Dios parece no prestar atención. El versículo, voy a leerles el salmo más adelante, bueno, acompáñame mejor, vamos una hojita más al Salmo capítulo 13, el versículo 1 y 2, dice, a ver cuando encontremos, ¿ya? Versículo 1 y 2, Salmo 13, 1 y 2, dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Este otro salmo comienza con una pregunta, como con un estallido de incertidumbre y desesperanza. ¿Hasta cuándo? Es una pregunta directa para Dios. Lo menciona en su pregunta, ¿no? El salmista dice: ¿hasta cuándo? A un Job también en Reyes podemos ver, lo voy a leer, 1 Reyes capítulo 19, el verso 4, lo voy a leer yo, dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Estamos hablando de Elías, ¿no? Y dice: y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres, ¿no? Entonces estaba ahí, dice, en un enebro. Un enebro era un arbusto, un arbusto que crecía aproximadamente 3 metros, dice, ¿no? Y Elías estaba pidiendo a Dios la muerte, porque los israelitas creían que el suicidio era una afrenta al Señor, así que no era una opción. Por esa razón es que Dios le pedía a Dios la muerte, ¿no? Entonces, porque él consideraba que esta situación que estaba atravesando ya era como desesperante, ya no podía soportar más esta situación. Y muchos hombres en la Biblia podemos ver que atravesaron estas crisis de fe: Job, Moisés, Jeremías, como ya hemos leído.
José mismo, la Biblia nos dice que tuvo problemas a causa de sus hermanos, ¿no? No se llevaban bien, tenía problemas familiares, lo metieron en una cisterna primero y luego lo vendieron como esclavo al mismo José. Tenía problemas y dice la Biblia que no le podían hablar a José pacíficamente. Tenía José estaba enfrentando problemas familiares. Entonces, ¿qué tienen en común todas estas situaciones de crisis de fe? Y también tal vez con nuestra situación. Todas son situaciones tristes, todas son situaciones lamentables, dolorosas y que podrían desalentar a cualquiera. Hermanos, hay que comprender algo y aquí vamos a entrar un poco a cómo quitar estas crisis, cómo superarlas. Hay cosas, hermanos, que el Señor no nos la va a revelar ahora. Hay cosas que Dios ha revelado al hombre, sí, hay cosas que sí son claras para nosotros, que Dios nos las ha querido revelar, y hay otras cosas que no. Y como yo en esta semana oraba y decía, Señor, entendiendo este pasaje, y decía, Señor, ¿cuántas veces he reclamado? Si tú eres Dios, tú eres el que haces como deseas, porque tienes algún propósito. Yo no puedo decirte, Señor, a ti, ¿por qué? ¿Por qué tengo esta situación? Claro, en el sentido de no hablar con Dios, sino a entender después de que toda situación tiene una razón y Él es Dios justo que sabe por qué revela algunas cosas y por qué no revela otras. Lo que Dios ha querido revelar a los hombres, lo ha hecho, ¿no es así? Lo que Dios ha querido revelar a nosotros, lo ha hecho. ¿Qué es lo que Dios ha revelado a nosotros? Nos ha revelado su voluntad, nos ha revelado que desea que congreguemos, que hagamos unas cosas. Hay cosas claras respecto de su voluntad. Por ejemplo, la salvación de todos los hombres, Dios desea que seamos salvos. Nuestra santificación, Dios desea que seamos cada vez más apartados de lo malo y más busquemos más las cosas buenas y honrar a Dios en nuestra vida, que honremos a nuestros padres, que congreguemos sus mandamientos, etcétera. Pero también hay cosas que no se nos revelan aún. ¿No? Hay cosas, y usted, inclusive ahorita, usted de repente no sabe si va a seguir congregando aquí o no. Nosotros tampoco sabemos si seguiremos congregando aquí o no. ¿Alguno de ustedes sabe si va a seguir aquí o no? No sabemos. No sabemos, ¿no? De repente, o tengamos que hacerlo. De repente, ¿alguno de ustedes sabe si Dios lo va a llamar al campo misionero? Yo he conocido abuelitos que han salido al campo misionero. Y han levantado iglesias y he hecho muchas cosas. Mayorcitos. La edad es solo un número, como dicen, ¿no? Pero usted sabe si Dios lo va a llevar. Usted sabe si de repente su idóneo está por acá o su idóneo está por acá. ¿Quién sabe? No lo sabe. Ojalá que no, dice. No, ¿cómo que ojalá que no? Claro que no. No, entonces de repente, ¿quién sabe? Ninguno de nosotros sabemos. ¿No? Ninguno de nosotros conocemos esas cosas. Y es que es normal. Hay muchas cosas, como le digo, que no sabemos. Pero eso no quiere decir, hermanos, y grabes esto bien, porque esto trae una paz tremenda al alma. Esto no quiere decir que su vida y la mía están a la deriva, o que estamos sin el cuidado de Dios, o que estamos solos. No hay cristiano que ande solo, no hay hijo de Dios que ande abandonado, no hay creyente que sea desamparado, no hay justo que mendigue pan. Y si un día de repente no hay pan, pues dé gracias a Dios, porque todos los días nos enseñan a depender de Él. Dé gracias a Dios, no porque no hay pan, sino porque, gracias a Dios, no todos los días son como el día que le falta. ¿No es así? Hermanos, tal vez quisiéramos que Dios nos diga siempre, ¿no? Esto está sucediendo en tu vida porque quiero que esto pase más adelante. O esta persona hizo esto porque quiero que más adelante hagas esto. No, sería fácil, ¿no? Nuestra vida, pero como ejemplo de vida tenemos a Job. Ustedes cuando lee a Job y ve todos los padecimientos y todas las cosas que Job tuvo que pasar, nos alentamos, ¿no es así? Nos alentamos leyendo su vida, pero hermano, Job no entendía lo que estaba pasando. Y tal vez usted tampoco lo entienda. Yo tampoco iba a saber que alguien iba a cortar arriba fierro, pero ahí está. Y lo vuelve a hacer. ¿No? Entonces, no sabíamos, Job no entiende, no se preocupe, no hay problema, no se preocupe.
No hay problema, vamos a acercarnos más al micrófono. Entonces, Job no sabía cómo iba a acabar su historia. Pero sí sabemos, hermanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a mal, ¿no es así? No, todo nos ayuda a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien por el propósito supremo con el que Dios nos ha llamado. Imagínense cómo se sentía Abraham. ¿Cómo se sentía Isaac? ¿Cómo me siento yo ahora? No, imagínense cómo se sentía Abraham cuando llevaba a Isaac y lo llevaba para sacrificarlo, ¿no? ¿Cómo se sentía en ese camino cuando sabía que tenía que sacrificarlo? Cuando no sabía qué iba a pasar, no sabía que iba a haber una intervención divina. No lo sabía, pero hermano, le aseguro que siempre en nuestra vida va a haber intervención de Dios para nuestros problemas. Siempre va a haber intervención de Dios para sanar su corazón. Siempre va a haber intervención de Dios para levantarlo de la situación en la que se encuentre. Siempre Dios va a dar la salida. Siempre Dios va a intervenir porque es un Dios de amor. Y es un Dios que le ama y usted está sujeto a su amor, lo quiera o no. Y qué bueno. Cáigase, láncese a la piscina del amor de Dios y diga: Señor, aquí estoy, confío una vez más en ti, aquí estoy, porque sé que tú eres un Dios que aunque hayan pasado cosas o estén pasando cosas, no me vas a soltar, no me vas a dejar, vas a estar conmigo. Tú eres mi Dios, eres mi sanador, eres mi príncipe de paz. Señoritas, cuando hay un corazón, mayormente nuestras damitas siempre a veces están con mucha incertidumbre y con la cabecita que, ¿no? Como las ventanas de Windows, se abre, hay muchas ventanas para poder atender. Siéntese tranquila que el príncipe de paz, su príncipe de paz, está velando por su vida, por su hogar, por su situación. Hermano, qué bueno. Entonces, damos la gloria a Dios porque Él es nuestro Dios. Mire, ¿cómo no entender? Bueno, entendamos nuestros sentimientos, pero entendamos que no es lo que Dios quiere, que nos quedemos allí en esos sentimientos. Los amigos de Daniel, por ejemplo, tenían otra circunstancia. Estaban o se inclinaban ante la estatua o iban a ser echados a un horno de fuego, ¿no? Entonces, ellos determinaron: no nos vamos a inclinar. No sabemos si es que Dios nos va a sacar de esto, pero sepas, oh rey, que no nos vamos a inclinar. Nuestro Dios nos va a librar. Y si no nos libra, la gloria es para el Señor. Igual no lo vamos a hacer, moriremos en obediencia, dijo el Señor, ¿no? Entonces, le dijeron a los amigos de Daniel y honraron al Señor de esa manera. Entonces, ellos sabían que Dios los podía librar, pero también sabían que sus días podían terminar en ese momento. Nosotros no sabemos lo que Dios va a querer hacer en nuestra vida o lo que está haciendo en ese momento, pero sabemos que está cumpliendo un propósito, que aunque no lo entendamos, hermano, no se suelte de la mano de Dios. Busque cómo enfrento mis crisis de fe, ser conscientes, hermanos, de que ellas van a venir. Hermanos, ellas vienen las crisis. Eso tenemos que tener en cuenta, hermano. Cuando nosotros pensamos que el cristianismo es solamente es una vida distinta, es una vida, hermano, la vida cristiano o no cristiano, sufrimos, vamos a sufrir, ¿no? Recuerdo las lágrimas de un hermano cuando se me acerca y le encargan a él la reunión de jóvenes mayores, recuerdo. Le encargaron a él y vinieron con problemas, vinieron con situaciones, tuvo que encargarse de una reunión de jóvenes y él se acerca y llorando dijo: yo no pensé que era así, estar encargado de un ministerio, y se puso a llorar. Y a veces nosotros decimos: ¿por qué esperabas, hijito? ¿No? Como dice por ahí un pastor: ¿qué esperabas? Si esto es guerra. No hablo estamos en guerra, vamos a decir así. Estamos en guerra. ¿Qué esperabas? Si tarde o temprano salta nuestra pecaminosidad y a veces crea estragos dentro de una comunidad, digamos, ¿no? Pero hermanos, hay que ser conscientes, ¿no? Hermanos, no estamos diciendo tal vez lleguen situaciones, no estamos diciendo quizás, hermanos, estas llegan. ¿Y qué hacemos cuando llegan? ¿Qué hacemos cuando llegan? ¿Qué hacer cuando llegan? Prepárese, hermano, en el hoy para las pruebas y crisis del mañana. Entonces voy a leerles nada más. Tenemos 29 minutos. Nuestro pastor me ha dado 1 hora, entonces todavía me queda media hora. Entonces, no. Ok, listo.
prepárese en el hoy para las pruebas del mañana. Cuando llegó el momento en que David iba a enfrentar al gigante, vamos a 1 Samuel capítulo 17. ¿Qué pasó con nuestro amado David? Que es uno de los héroes de la fe que nosotros admiramos desde niños, desde jóvenes, cuando estamos jóvenes, cuando estamos de mi edad. 1 Samuel capítulo 17. ¿Cómo enfrentó? Y me gusta mucho saber esto, cómo enfrentó David a Goliat. Es una historia muy inspiradora, todo el mundo sabe la desventaja, pero la lucha en la que se presenta David. David había ido a visitar a sus hermanos por encargo de su papá Isaí, a llevarles algo de comer y ver cómo estaban sus hermanos, ¿no? Porque recuerdas una batalla. David dijo, hoy día, se levantó y dijo, hoy quiero enfrentarme a un gigante. Ya me enfrenté a oso, hoy día me toca con un gigante. Dijo así David. David estaba caminando buscando a sus hermanos a donde estaban los ejércitos de Israel y llegó. Pero la situación se presentó, ¿no? Tenía que enfrentar a ese gigante. Y nosotros a veces nos levantamos, es cierto, con toda la buena actitud, estoy seguro, de los lunes sobre todo, y salimos y pasan cosas, pero ¿cómo las enfrentamos? Mire, dice el versículo 38 de 1 Samuel capítulo 17, versículo 38, dice, y Saúl, esperamos un ratito. 1 Samuel 17, 38, y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Bien, David le estaban poniendo una armadura a David, ¿no? Alguien que no había hecho la prueba nunca de andar con armadura. O sea, lo recuerdo, ¿no? Alguna vez, si hubiera habido alguna vez en la que David, pues, hubiera sido soldado y hubiera practicado con eso, perfecto, pero mira lo que dice David, ¿no? Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, ¿no? Y hermano, déjame decirle que David, si bien es cierto, no practicó con la espada y con lo demás, pero ¿qué es lo que sí fortaleció a David? ¿Qué es lo que sí fortaleció a David? Su comunión con Dios. Su comunión con Dios. Mire, ¿qué practicó David cuando se encontraba en los campos? Allí conoció y desarrolló su comunión con Dios. Allí aprendió a adorar a Dios mediante los salmos, y allí vio la mano protectora de Dios cuando lo protegía de los osos y demás animales que venían a atacar a sus ovejitas. Y en esta protección que Dios le dio y en esta comunión que David comenzó a desarrollar con Dios, es que él afirma su confianza en Dios. Entonces, hermanos, podemos confiar en las armaduras y en las armas que el mundo nos puede dar. Puede ser, pero si no está nuestra confianza en Dios, lo demás va a ser inútil. Vamos a arrojar nosotros, esto no sirve, no me ayuda, no puedo con esta armadura. No, eso no es. David salió confiando en Dios, salió a la batalla a enfrentar al gigante. Él dijo, ¿qué es lo que dijo? ¿Usted se acuerda? Él dijo, bien, tú vienes a mí con todas las armas que tú tengas, pero yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. A él, yo vengo en su nombre y él me va, así como me libró. ¿De qué? Del oso, y me libró de los peligros allí en el campo, así me va a librar de tu mano. Qué hermoso, ¿no es así? Así como Dios me sacó antes, me va a volver a sacar hoy. Así como Dios me levanta de una crisis en el pasado, me va a volver a sacar de una crisis ahora. Así es nuestro Dios, y así tiene que ser nuestra confianza en el Señor, practicar nuestra comunión y nuestra relación con Dios. David conocía quién era Dios, sabía quién era su Dios. Mira, él dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl le dijo, ve, y Jehová
esté contigo. Hermanos, el tiempo es hoy. Una vez más repetimos eso, el tiempo es hoy. A veces pensamos, más adelante cuando crezca mi vida espiritual voy a orar más adelante cuando tenga 20, 30 años, y ahí yo creo que ya voy a leer más mi Biblia y orar más. A veces creemos, no, ya más adelante cuando acabe mi carrera o cuando sea lo que yo quiera hacer, ya ahí sí voy a venir a congregar. Hermano, el tiempo es ahora, porque los problemas no avisan. Las crisis de jovencitos, de mayores, de adultos, de ancianitos, de niños no avisan. ¿O sí? Fuera fácil, ¿no? Entonces estaríamos prevenidos, pero no avisan las situaciones. Por eso el tiempo es ahora. Es ahora que tenemos que crecer espiritualmente, es ahora que debemos de ir consagrarnos, de ir consagrándonos, es ahora que tenemos que orar. Y es ese pensamiento, más adelante, poco a poco, tenemos que desarraigarlo en nuestra vida, porque es ahora, es momento de ir cultivando nuestra vida y comunión con Dios. Superando la crisis, terminamos con esto, ¿ya? Entonces, vamos a recordar cómo superamos la crisis. Número 1, para superar una crisis de fe, primero, no tenemos que confundir a Dios y su amor con este mundo corrupto y malvado. No tiene nada que ver las circunstancias de nuestra vida con Dios. No tiene nada que ver la maldad de este mundo con Dios. Porque Dios está por encima del estándar del que ni siquiera nuestra mente puede comprender. Dios es santo. Es santo. Dios es, cuando dice santo, no dice que es 3 veces santo, sino que dice es santísimo, es infinitamente santo. Y siendo infinitamente santo, está infinitamente por encima de cualquier estándar del cual nosotros podemos encasillar a nuestro Dios. Y esa santidad, además de eso, hace que nuestro Dios haga las cosas de una forma excelsa. Si Él dice que ama con un amor perfectísimo, maravilloso. Si Él dice que protege con un amor así. Si Él dice que es un Dios poderoso, hace las cosas de una forma maravillosa. Esa no solamente la santidad nos habla que es apartado del pecado, sino que es excelso en todos sus caminos, como dice su palabra en Salmo. Y si es excelso en todos sus caminos, debemos de entender que Él, en medio de esas circunstancias difíciles que el mundo a veces nos trae, no podemos mezclarlo y decir, porque Dios malo, Dios no me cuida, Dios olvidado, Dios no. Mire, vamos a ver algunas promesas ahí del Señor. Dice Isaías 40, se lo voy a leer, 40, 25, 26. Dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas, dice Dios. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. 2, otro asunto, ¿cómo superar la crisis? Tenemos que examinar si nos hemos equivocado nosotros en nuestra fe, en primer lugar. A veces, hermanos, asumimos que debido a que amamos a Jesús, ningún mal o dolor o situación difícil nos va a venir en el camino. A veces hemos pensado así, de que ninguna situación nos puede pasar. Mire, yo estaba yendo, ayer les conté a los hermanos, yo estaba yendo a ayudar a otro hermano que, bueno, no lo tuvieron que operar y él había ido manejando su carrito a una clínica por una molestia y terminan operándolo de apéndice, ¿no? Y se quedó allá afuera su carrito. Me Cristian, ven, lleva mi carro hasta casito nomás a Ventanilla, en mi Perú, al fondo. Entonces, desde acá de San Miguel. Entonces yo me subo a la combi, ¿no? Saliendo de estudiar rapidito me subo y se suben 2 personas, ¿no? Suben 2 personas, a ver, colaboración y esto. Y tu servidor le gusta colaborar, ¿no? Entonces saco y le doy. Me dice, y uno se pone detrás de mí y otro se pone adelante, o sea, como que me rodean en el asiento y ya pues, me puse a orar, ¿no? ese momento cuando uno ora más, ¿no? Cuando te acuerdas de todos los versos, sí, Señor, tráeme un verso para reprenderlo, no. Entonces, ¿no? Y colabora, le doy, me dice, ¿que con eso vamos a colaborar? Chispa, dije, gracias a Dios no tenía mucho. Entonces, y el de atrás, colabora. Ahí está, no lo esperaba, pero ¿qué puedo hacer? Orar en ese momento, no, Señor, le voy a colaborar, pero tú ya, Señor, yo le doy, pero tú te cargas de vuelta. No, entonces, situaciones que pasan, ¿no? Situaciones que a veces vivimos.
pensamos, no, yo le digo, le escribo a mi esposa, le digo, bueno, soy el cristiano, me tiene que pasar a mí, ¿no? De todas maneras, algo, por alguna razón, ¿no? Entonces, hermano, a veces asumimos que nada nos tiene que pasar, somos intocables. No es cierto, hermano, no es cierto. Tenemos, mira, el apóstol Pablo, todo lo que sufrió por llevar el evangelio. Muchos hombres, cómo sufrieron. El mismo Jeremías, cómo lo metieron a un pozo, lo encarcelaron, se burlaban. Dicen que fue el ministerio más infructuoso, de repente, del cual se puede hablar en la Biblia, ¿no? Pero él seguía y seguía obedeciendo. Entonces, hermanos, tenemos que quitar eso en nuestra cabecita. Tenemos que estar dispuestos a examinar nuestras perspectivas y opiniones, ¿ok? Y luego compararlas con la palabra de Dios. Dios tiene, sí, permite algunas cosas, sí. Pasan algunas cosas porque las personas se levantan contra nosotros, sí. Pueden pasar esas situaciones. Toda situación de crisis me lleva, hermano, y tenemos que entender esto, me lleva a depender de Dios y a madurar espiritualmente. Dice, por favor, busque 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7. Ya estamos terminando en mi última hojita. Paciencia. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7. Recuerde, nos ayuda, toda situación de crisis nos ayuda a depender de Dios y a madurar espiritualmente. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. ¿Dónde está? ¿Lo encontramos? Amén. Ok, leemos ya, juntos, 2 y 3. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, es fácil adorar y agradecer al Señor cuando hay holgura, cuando tenemos la refrigeradora llena. Es fácil dar gracias a Dios cuando todo va bien en nuestra vida, cuando todo está yendo de maravilla. Es fácil de repente, vamos a decir así. La situación es cuando estamos pasando problemas, adorar al Señor, darle gracias, decirle, Señor, tú eres digno de toda adoración, aunque no entienda lo que estás haciendo. No entiendo, Señor, pero tú eres digno de que te adore. Mi adoración no se condiciona a mis condiciones. Tú eres digno de que te adore cuando no hay, tú eres digno de que te adore cuando hay, tú eres digno de que te adore en salud, tú eres digno de que te adore en enfermedad. Y créame, hermano, cuando uno adora al Señor, cuando no va bien las cosas, esta considero yo es una adoración de corazón. Cuando uno dice, Señor, no entiendo esta situación, pero la pongo en tus manos y te doy la gloria a ti. Porque nosotros, hermano, glorificamos su nombre poniendo nuestras situaciones delante de Él. ¿Por qué? Porque le honramos cuando nosotros le ponemos situaciones delante de Él en sus manos y le decimos, Señor, aquí está mi problema, aquí está mi situación. Le estamos diciendo, Señor, tú puedes. Estamos adorándole a Dios, adorando su omnipotencia, adorando y reverenciándole por quien es. Hermano, eso es lo que el Señor quiere, que entendamos nosotros que debemos de seguir dependiendo de Él y dependiendo de Él. Sí, nuestro corazón puede estar lastimado. Señor, estoy lastimado, estoy amargado, tengo muchas preguntas, no sé por qué está pasando esto. Y el Señor va a saber responder en su tiempo. Hermano, Dios va a responder en su tiempo. Entender que toda situación, cuando la ponemos en manos de Dios, será a nosotros una bendición. Dice Romanos 8:28, usted lo sabe. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pedir a Dios cada día, hermano, también si hay problemas en nuestra alma, en nuestro ser, cada día que sane en nuestro corazón. Hermanos, a veces esta es la parte más larga de este proceso. A veces cuando hemos tenido problemas, situaciones espirituales, emocionales, pedir que Dios sane nuestro corazón, a veces suele ser la parte más larga en donde tal vez personas que han tenido situaciones de abuso o situaciones de riesgo, en la que de repente se conoce que estas personas han pasado por violencia, etcétera. Entonces,
una relación rota, etcétera. Ahí es donde entendemos que es un proceso. Hay que entender que es un proceso. Y es, hermanos, en ese proceso en donde experimentamos el consuelo de Dios y el cuidado amoroso del Padre Celestial. Salmos 147:3 dice, vamos por favor a buscar Salmos 147:3. Salmos 147:3. Tal vez pasemos por una situación dolorosa, tal vez pasemos por una situación difícil, pero vamos a ver lo que el Señor dice en ese salmo precioso para nosotros. Mire lo que dice la palabra de Dios allí. ¿Lo encontramos? Salmo 147:3. ¿Qué dice? 2 y 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Qué hermoso, ¿no? Él sana a los quebrantados de corazón. Hermano, ¿eso qué indica? Que el Señor sabe su quebranto. El Señor sabe su necesidad. El Señor ha visto sus lágrimas. El Señor ha visto sus ruegos. El Señor ha visto su dolor. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Él viene y sana su corazón quebrantado. ¿Y qué más hace? Venda sus heridas. ¿Por qué se vendan las heridas? Para sanidad. Para sanidad, para restauración. Él anhela restaurar por completo toda aquella situación que se haya roto en nuestra vida, que esté necesitando sanidad, toda aquella situación. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere? Que vayamos y le digamos, Señor, aquí está mi corazón. Tal vez está en pedazos, tal vez esté como esté. Aquí está mi alma, mi ser, mi vida, mi mente. Te la presento. Recordar sus promesas, hermanos. Eso, hermanos, es básico, es vital. La palabra de Dios está llena de promesas para nosotros. Dice Isaías 41:10. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es una promesa que el Señor nos ha hecho. Isaías 41:10. Isaías 40:31. ¿Qué dice? Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, ¿no? Y como las águilas van a renovar sus fuerzas, y correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Isaías 49:15, se lo voy a leer, mira lo que dice. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. Amén, ¿no? Mire, ¿y qué dice el Señor? Juan 16:33, nuestro Señor Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, hermanitos, va a haber problemas, pero confiad, yo he vencido al mundo, yo estoy por encima de cualquier circunstancia. Conclusiones. Las crisis son inevitables, pero el Señor Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que tengan paz en mí. Es momento, hermanos, de poner nuestra confianza en el Señor y entregar cualquier crisis o situación que estemos atravesando. El Señor Jesús trae paz verdadera, y si usted no tiene a Cristo Jesús en su corazón, yo le animo a que venga corriendo a los pies del Señor y entregue su vida y su corazón y pruebe al Señor. El Señor dice, pruébame. Ven, dice, ¿no? El Señor dice, pruébame. Salmo 34 dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Ven y prueba mi bondad, dice el Señor, ¿no? Entonces, es momento, hermanos, de confiar en nuestro Señor, porque en Él hay paz verdadera. Y, hermanos, si usted desea arreglar cuentas con Dios, ponerse a cuentas con Dios, orar al Señor, hágalo en ese momento. Vamos a tener un tiempo a continuación de oración personal y luego vamos a terminar orando. Yo voy a cerrar este tiempo con oración. Si necesita incluso una orientación sobre algún problema específico, hable con algún hermano, con algún consejero, con nuestro pastor, y le vamos a dar el soporte espiritual necesario, hermanos, el Señor a través de nosotros. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor, y oramos. Ahí donde se encuentran, tengan un tiempo de oración personal con el Señor. Ahí donde usted está, hable con el Señor y ponga sus cargas. Seguro está atravesando crisis como yo, como cualquiera de nosotros, pero no hay que soltarnos de su mano.
Oremos. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias por el mensaje y consuelo que encontramos en ella. Por favor, sigue guiando nuestras vidas como lo vienes haciendo hasta aquí. Señor, no permitas que nuestras ideas, ni mente, ni nuestro corazón nos hagan dudar de ti, de tal forma que nos apartemos de la verdad, que te atribuyamos algún despropósito. Tú eres nuestro Dios y confiamos en ti. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.